de Cuba en Francia, su excelencia Otto Baillan, que por favor le pido que me acompañe, a Sonia, presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba, que nos acompaña, y también a Orlando Borrero, presidiendo una delegación del movimiento de los maestros roneros en Cuba, que tendremos hoy la oportunidad de conocer y escuchar de los saberes y los sabores del sabor líquido de los cubanos. Quiero invitar en estos momentos a Sonia a que haga uso de la palabra para dirigir las palabras centrales de este breve momento para después pasar a otras etapas de nuestra noche. Buenas tardes, estimados embajadores, delegados permanentes, miembros de la Secretaría de la UNESCO, expertos del patrimonio inmaterial, invitados y amigos de Cuba que nos acompañan. Agradezco a la Delegación Permanente de Cuba en la UNESCO y a la embajadora de la República de Cuba en Francia la celebración de esta velada dedicada al patrimonio inmaterial de nuestra nación, en el marco del 75 aniversario del ingreso de Cuba en la UNESCO y del 20 aniversario de la Convención de Patrimonio Inmaterial. Nos une a la UNESCO una histórica relación de cooperación en el ámbito de la cultura, compromiso que ratificamos en el marco del 75 aniversario del ingreso de Cuba a la organización. Durante estos años hemos promovido los nobles propósitos de la UNESCO en el ámbito de la cultura. Hemos trabajado en el fortalecimiento de capacidades, en el intercambio de buenas prácticas, en la formación de jóvenes, en la mitigación de los efectos del cambio climático en el patrimonio. Nuestro país se honra de tener en la actualidad 9 sitios cubanos inscritos en la lista de Patrimonio de la Humanidad, 4 elementos inscritos en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, y más recientemente fueron declaradas 3 ciudades cubanas, La Habana, Trinidad y Santiago de Cuba, miembros de la red de ciudades creativas de la UNESCO. Contamos esta noche con una importante representación de portadores del patrimonio inmaterial de la nación cubana. La rumba, el son, el saber hacer de los maestros del ron ligero, del cual Cuba es su cuna, los sabores y aromas de la cocina criolla cubana. Todos estos elementos, resultado del proceso de formación de la nación cubana, son símbolos de la identidad cultural de un pueblo que ha defendido su cultura. No se puede hablar de los saberes de los maestros del ron cubano si no se empieza hablando de la propia formación de la nación y de la nacionalidad cubana, que se formó a la sombra de la caña de azúcar. Y a medida que esa nacionalidad se fue forjando, a medida que la industria asociada a la caña de azúcar se fue forjando, pues este conjunto de saberes que llamamos los saberes hacer de los maestros del ron cubano se fue también formando a la unión y al unísono de la nación cubana. No se puede separar el saber hacer de los maestros del ron cubano sin hablar de la nación cubana. Los saberes de hacer de los maestros del ron cubano son un reflejo de la propia nacionalidad, de la propia nación cubana. La nación cubana es una nación mestiza, donde están representados muchos orígenes y mucha diversidad cultural, y si algo caracteriza el saber hacer de los maestros del ron cubano es la complejidad de las mezclas que generación tras generación de maestros del ron cubano se han ido produciendo a lo largo del tiempo. Bien, buenas tardes. Nuevamente agradecerle su presencia y el permitirnos poder compartir con ustedes estos criterios, esta cultura que son los saberes de los maestros del ron cubano. Nosotros, como concepto cultural, también, por supuesto, nos referimos y tenemos en cuenta la situación geográfica de nuestro país, alargado y estrecho.
sola, pero que se nutre de unos de otros. El oriente, el centro y el occidente. A nosotros nos toca, como es lógico, pues decir algo de la parte oriental. Y de la parte oriental, la capital es Santiago de Cuba. Sí, soy santiaguero. Y ciudad creativa de la UNESCO en la música. Y ciudad creativa de la UNESCO. 160 años se está produciendo algo, pero los saberes lo han hecho que todo sea natural. Nuestro producto es natural. Y cuidamos y velamos por el medio ambiente como algo muy importante, al igual que velamos por la cultura para que las personas lo que decidan lo hagan bien, lo hagan con un concepto de educación y con un concepto de cubanía. La manera o la forma muy típica e irrepetible y diferente que tenemos los maestros del ron cubano, pues de la elaboración de nuestras mezclas, las cuales se basan principalmente en procesos de mezclas y añejamientos naturales sucesivos de las mismas, siempre sin la utilización de extractos, sin la utilización de artificios y siempre representando a través de nuestro sabor líquido cubano las bondades y la campiña cubana y cómo somos verdaderamente nosotros los cubanos. Y por último, existe un elemento que son los hombres, los maestros del ron cubano, quienes no somos más que depositarios de una herencia histórica que reposa en las centenarias bodegas de añejamiento y somos fieles guardianes de una cultura ronera, la cual defendemos, preservamos, mantenemos, enriquecemos y defendemos como una auténtica expresión de nuestra cultura. El maestro del ron cubano está impuesto a un elevado código de ética, porque tiene que ser capaz de reconocer que su trabajo en la actualidad es gracias a generaciones de maestros roneros que nos han antecedido, y a la vez tiene que ser humilde y generoso, porque en todo el trabajo y en todo el legado cultural que hace hoy en las centenarias bodegas de añejamiento es para que otros maestros del ron cubano en el futuro puedan seguir llevando a cabo esos saberes, engrandeciéndolo y dándole continuidad al ron cubano de siempre. Yo pertenezco a la 8ª generación de maestros de ron cubano y como deber y como obligación para transmitir esa herencia cultural, ese saber hacer en Cuba, pues ya estamos preparando la 9ª generación. Por lo tanto, confíen que en Cuba siempre existirá un cubano que va a llevar adelante, digamos, esos secretos y ese saber hacer del ron ligero cubano. Bien, efectivamente, como ha sucedido a lo largo de la historia, esa transmisión y ese saber hacer que partió de Oriente con la riquísima cultura de la ciudad de Santiago de Cuba, llega a Occidente y se enriquece también muchísimo con la dulzura de las mieles del centro de Cuba, una de las zonas más productoras, cosechadoras y productoras de la caña de azúcar, y después llega al occidente unos años después. Y realmente esa mezcla cultural de Cuba llega al occidente y es donde también, digamos, con esa rica cultura en el occidente y principalmente de La Habana, la capital de Cuba, también surgen nuevas formas y nuevas maneras de hacer este sabor líquido de lo cubano que está presente allí. Es decir, si partió desde allá, desde Oriente, llega al centro y después a Occidente, también nosotros hicimos ese aporte gracias a esa transmisión cultural. Y esto fue así por muchos años, pero siempre faltaba algo digamos, en este gremio de maestros, en esta experiencia, en esta transmisión de secreto y de saber, faltaba algo, faltaba un granito para completar una obra. Y es que a partir del año 2016, cuando aparece entonces la primera maestra del ron cubano. Y digo esto, que faltaba esa obra para ser perfecta,
porque nosotros tenemos un pensamiento martiano que llevamos muy en el corazón, cuando dijo de que no había obra perfecta si no estaba presente la mano, el corazón de la mujer. Y ahí tenemos entonces nuestra obra perfecta. Y esa mujer está aquí hoy con nosotros, que es la maestra del ron cubano, Salomé Alemán. Buenas tardes, gracias maestro por la presentación brillante. Bueno, nada, ratificarle que para mí, yo también soy de la última generación, para mí es un orgullo, un privilegio. Esto es un momento histórico realmente, para nosotros esto es un momento histórico. Yo estoy muy emocionada de estar aquí, de poder participar junto a ustedes, y les doy las gracias por estar acá, de este momento trascendental en la historia de Cuba. Y lo veo como un homenaje a los ancestros, lo veo de esa manera. Como decían todos mis colegas, los maestros, nosotros llevamos este compromiso en la sangre. Lo difícil de ser maestro aspirante, yo fui maestro aspirante años, es lograr entender la responsabilidad que vas a asumir como individuo. O sea, es un patrimonio de tu país, es algo que te representa en el mundo, es un dominio público, es un producto de prestigio. Y hacerte eco, hacerte no dueño, como decía el primer maestro Juan Carlos, no eres dueño, asumes, trabajas y transmites. Y lograr interiorizar ese momento para que luego demuestres ante un colectivo tan fuerte que estás listo para asumir ese trabajo sin que sea una carga, pues realmente te cambia la vida. Es un proceso largo y que lleva una comprensión interna, una maduración de esos conceptos. Son los conceptos de tu país, de tu nación. Cuba sufrió la transculturación, sí es cierto, pero mantuvo firme su origen. Y eso es evidente. Y estas mezclas que hacemos, ese aroma natural que logramos, es el ejemplo. Eso que ustedes van a tener el privilegio hoy de degustar, esos aromas, esos sabores que perduran en boca. Ahí está la historia. Ahí ustedes van a percibir en cada uno de sus sentidos trazas de todo un producto evolucionado durante muchos años en barricas, que nos dejaron, que recibimos, que mejoramos y que mezclamos. Entonces realmente es un privilegio histórico. También quiero referirme al tema de la mujer. O sea, la mujer es parte de la sociedad, es parte de la sociedad en Cuba, fue cambiando esa sociedad y la mujer se fue incluyendo en toda una serie de tareas y estuvo presente en la industria ronera también. Entonces, ¿por qué no participar? ¿Por qué no estar presente en esta obra tan hermosa, tan aglutinadora? Me siento extremadamente honrada de ser la primera mujer en Cuba que a lo largo de tanta historia puede alcanzar esta categoría. Es un compromiso eterno con las cubanas, créanme que es fuerte. Ya tenemos una segunda maestra y tenemos 3 maestras aspirantes. Y estamos muy comprometidos con la preparación, no solamente a los aspirantes, sino a todas las personas que trabajan en la industria, porque realmente las personas con orgullo se expresan del ron, se expresan de lo que hacemos, se expresan de los maestros con mucho cariño. Y eso es algo que se interioriza. Hay cosas que no se imponen en la vida, sencillamente se interiorizan cuando son verdaderas. Y es el caso. Es el caso y para nosotros realmente, les digo, muy conmovedor esta tarde, muy importante la trascendencia que está marcando este encuentro con ustedes. Les agradecemos de corazón toda esta atención. Entonces, bueno, doy por terminada mi alocución. Discúlpenme si me extendí un poquito. 1724 es una mezcla de saberes. Es la máxima expresión del trabajo colectivo de los maestros roneros de Cuba en honor y para poder compartir en este momento los saberes de los maestros del ron cubano. 1724 es un proyecto que aglutina y sintetiza todo un contingente de aromas y de sabores a lo largo y ancho de la isla. Es un proyecto que nace de las manos y el corazón de todos los maestros del ron cubano, sabiendo que nuestra tierra es el templo sagrado donde se produce el mejor ron del mundo y que nace hoy como el retumbar de un sueño que germina. Es por eso que para nosotros, los maestros del ron cubano, es una gran satisfacción y es un gran honor haber sido partícipes en la creación de este ron. Es por eso que en cada sorbo van a sentir una historia, y esa historia nos va a saber a tradición y nos va a adentrar y nos va a acercar realmente a cómo somos verdaderamente los cubanos, nos va a adentrar a cómo es nuestro país, nuestro hermoso país.
Presenta una coloración ambarinas con brillo, rojo profundo, testimonio de su natural y extenso añejamiento. Su aroma inicialmente es muy complejo y está sólidamente integrado, pero también es suave, frutal, permanente y complejo, suave, multicolor, hospitalario, es el pueblo cubano y todas las personas que viven en esa hermosa isla. Presenta una sinfonía, una cascada de aromas, y 1724 pues nos traslada a realizar y nos permite pues realizar un viaje exótico por el mundo de los aromas y sabores cubanos, donde están presentes productos como el café, la caña, el olor a batey, la miel, la raspadura, es decir, productos que crecen en la campiña cubana. Quiero, antes de terminar, agradecerles en nombre de los maestros del ron cubano a todos. Queremos agradecerles por habernos permitido a todos en esta hermosa tarde que habláramos de algo que está de manera constante y permanente en nuestros corazones, que es nuestro ron cubano. Y también agradecerles, ¿por qué no?, a 1724 por habernos permitido en esta tarde haber tenido la posibilidad de evaluar y de conocer un paladar distinto para que quede lo eterno como algo que no se olvide. Así que muchas gracias y ¡viva el ron cubano! Tengo la delicia plena de mi caña cristalina, la vergüenza cantina no es escenario de... El palomo de Arroyo, recuérdate que fue primero, que a tu morada llegó. Pero ya, el palomo de Arroyo, el palomo de Arroyo, el palomo de Arroyo. Pero ya, el palomo, arriba Pablo, dale con el palomo, para que aprenda a respetar. Ya. El palomo que arrulló. Manicero